Estás viendo Servicio en Línea. Gracias por sintonizarnos. Somos JLAC TV con transmisiones cada semana en nuestras diferentes plataformas, en Facebook y YouTube. Utiliza las redes sociales para compartir el mensaje de Cristo. Comparte la palabra para que llegue al mundo, a los jóvenes y a las naciones. Síguenos en nuestras redes sociales y bendice vidas compartiendo el mensaje de Cristo. Gracias por estar con nosotros. Somos JLAC TV, Ministerio Internacional. Somos JLAC TV, un canal de televisión virtual con el objetivo de transmitir la palabra de Dios de forma digital. JLAC TV nació a raíz de la pandemia que vino sobre el mundo. En nuestro ministerio vimos esto como una oportunidad de Dios para aperturar este proyecto, aprobado por Dios y nuestros pastores. Cada día nos preparamos para llevarte entrevistas, mesa de opiniones y prédicas para estudiar la palabra de Dios hasta tu dispositivo. Creemos que las redes sociales son creación de Dios y es nuestra responsabilidad usarlas de forma que edifique al mundo. Gracias por formar parte de este proyecto que es para la gloria de Dios. Sabemos que estamos pasando un tiempo difícil, que tuvimos que dejar de congregarnos físicamente. Estamos en una temporada donde Dios quiere que llevemos la iglesia a cada uno de nuestros hogares. Comprendimos que distanciamiento no es alejamiento. Estamos en distanciamiento físico, pero no en alejamiento de nuestro Padre Celestial. Sigamos buscando su presencia en la intimidad de nuestro hogar para un crecimiento espiritual. Confiemos que pronto, bajo la voluntad de Dios, volveremos. Sí, volveremos a congregarnos y a expresar el amor de hermanos en Cristo unos a otros. No te detengas, sigamos en la presencia de Dios, que pronto Dios nos autorizará a volver al tabernáculo. Ministerio Internacional. Es tiempo de adorar al Señor. Te invitamos a conectarte con tu familia desde casa. ¡Aleluya! ¡Gózate, mi hermano! ¡Día de regocijo! ¡Hey, hey, 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 hey! Se armó la fiesta, se armó el jubileo para el rey. Llegaron los aleluyas y esta fiesta se formó. Óiganos como dicen, aleluya, gloria a Dios. Llegaron los aleluyas y esta fiesta se formó. Óiganos como dicen, aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Esta fiesta se formó. Aleluya, gloria a Dios. Esta fiesta se formó. Yo edifiqué una casa sobre la roca, la edifiqué. Era Cristo la base
nuestra fe. Esta casa no se cae porque está sobre la roca. Esta casa no se cae porque está sobre la roca, sobre la roca, sobre la roca. Esta casa no se cae sobre la roca, sobre la roca. Esta casa no se cae. ¡Sí, Señor! ¡Hey! ¡Santo! Un día de Pentecostés en un aposento alto, un día de Pentecostés en un aposento alto, 120 recibieron poder del Espíritu Santo, 120 recibieron poder del Espíritu Santo, poder, Espíritu Santo, poder, Espíritu Santo, poder, Espíritu Santo, poder, Espíritu Santo. Y la madre de Jesús se encontraba entre los santos, y la madre de Jesús se encontraba entre los santos. También ella recibió poder del Espíritu Santo, también ella recibió poder del Espíritu Santo, poder, 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 Espíritu Santo. Un día de Pentecostés en un aposento alto, un día de Pentecostés en un aposento alto, 120 recibieron poder del Espíritu Santo, 120 recibieron poder del Espíritu Santo, poder, Espíritu Santo, poder, Espíritu Santo, poder, Espíritu Santo, poder, Espíritu Santo. Y la madre de Jesús se encontraba entre los santos, y la madre de Jesús se encontraba entre los santos. También ella recibió poder del Espíritu Santo, también ella recibió poder del Espíritu Santo, poder, 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 Espíritu Santo. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Sí, Señor! Nos alegramos y nos gozamos en tu presencia. Al Santo de Israel, alabanza y adoración. Amén. Sí, Señor. Lávele. Estás viendo Servicio en Línea. Te alabaré para siempre. Has cambiado mi lamento en baile. Jehová Dios mío, te alabaré. Sí, Señor, cambiaste mi lamento en baile. Ya no habrá más luto, no habrá dolor, no habrá tristeza. No habrá ninguna necesidad que pueda separarme del amor de Cristo. Aleluya, gózate, mi hermano. Alégrate en el Señor. Con júbilo y alegría. Yeah. Has cambiado mi lamento en baile. Me ceñiste de alegría. Por eso a ti cantaré, gloria mía. Y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Has cambiado mi lamento en baile. Jehová Dios mío, te alabaré. Has cambiado mi lamento en baile. Me
Gracias por sintonizarnos. Somos JLAC TV con transmisiones cada semana en nuestras diferentes plataformas, en Facebook y YouTube. Utiliza las redes sociales para compartir el mensaje de Cristo. Comparte la palabra para que llegue al mundo, a los jóvenes y a las naciones. Síguenos en nuestras redes sociales y bendice vidas compartiendo el mensaje de Cristo. Gracias por estar con nosotros. Somos JLAC TV, Ministerio Internacional. Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana. Quiero compartir la palabra con ustedes. Sabemos que la palabra es la que nos da la vida. Sabemos que la palabra tiene poder. La palabra es el poder del Espíritu Santo y nosotros tenemos que escuchar la palabra, atesorarla en nuestro corazón y escudriñar las Escrituras, porque en ellas, dice la misma palabra, está la verdad. Y nosotros debemos de creer que esto que el Señor hace tantos miles de años, su palabra es predicada para siempre, porque dice la palabra que a todas las generaciones la palabra tiene que llegar. Y en cada palabra siempre hay un consejo para el ser humano, porque Dios lo que quiere es que nadie se pierda, que todos lleguemos al arrepentimiento y le creamos al Señor que Él es la verdad, que Él es la vida, que Él es el pan de vida y que Él es el Dios Todopoderoso, el que hizo los cielos, la tierra, el mar y todo su firmamento. En Él está el poder, en Él está todo para que nosotros podamos gozar de una eternidad. Así es que en esta mañana vamos a hablar lo que son las virtudes en el reino. La soberbia es algo que Dios abomina, pero también dice el Señor, la humildad debe de ser mayor que la soberbia, porque dice que la soberbia es un pecado muy grande. Y hoy vamos a ver unas cuantas palabras, ¿verdad? Unas cintas bíblicas, lo que es la humildad y lo que es la soberbia. Dice, voy a leerles esto aquí, para empezar. Dice, si la soberbia es mayor de los pecados, y lo es, la humildad debe de ser mayor virtud. La humildad es la que me permite reconocer que Dios reclama mi vida, ser, como dijo, humilde, que yo soy una criatura mortal, falible, y que Él es el dueño del universo. La humildad es el que me hace decir, soy un pecador. Tenemos que reconocer, como dice aquí, que la humildad nos hace decir que que hemos sido pecadores, pero que Dios ahora en su misericordia nos ha lavado y nos ha limpiado. Dice, necesito ser salvo. En la humildad está el origen de toda la sabiduría. Verdades del reino solamente son percibidas por la humildad. Ningún soberbio recibirá nunca nada de Dios, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Jesucristo dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
Y después vamos a ver cintas bíblicas que nos va a hablar de todas estas cosas. ¿Cuál es el pecado más grande en el reino? El mayor pecado es la soberbia, debido a una serie de razones. En primer lugar, la soberbia fue la causa de que Satanás pecara la primera vez que desobedeció. La soberbia dice: puedo hacerlo mejor que Dios. Y Satanás pensó que podía gobernar el universo mejor que su creador. En segundo lugar, la soberbia produce inevitablemente el pecado de rebelión, llevar a cabo llenos de orgullo. Nuestros propios planes nos ponen necesariamente en conflicto con el plan de Dios. Por eso la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y vamos a leer la palabra para darle sentido a estas cosas. Vamos a leer en Mateo 18:2. Y dice la palabra del Señor en el 18:2. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como este niño, no entráis en el reino de los cielos. Así es que cualquiera que se humilla como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Esta es una palabra que Dios me hacía sentir de que nosotros decimos, el Señor dice que dejemos ir a los niños de su lado, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero esta palabra encierra otras cosas. Y dice el Señor en esta palabra: de cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños, no entráis en el reino de los cielos. ¿Por qué el Señor dice esta palabra? Porque si usted ve, y el que es padre, que tiene hijos, sabe que el hijo se corrige, usted lo regaña y se va a llorar, pero al ratito vuelve y aquel niño se agarra de su falda o del pantalón del varón y está allí llorándole. ¿Por qué? Porque él es un niño totalmente que no tiene malicia, no tiene maldad, no tiene orgullo, no tiene pecado. Entonces, por eso dice la palabra, que aquel que no se hace como un niño no entrará en el reino de los cielos. Porque un pecador no va a entrar, el que tiene los oídos, como dijo, súper abiertos, no va a entrar en el reino de los cielos. Porque dice la palabra, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como este niño, no entraréis en el reino de los cielos. Así es que cualquiera que se humilla como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Entonces podemos ver que si nosotros no nos hacemos como esos niños que estamos arrepentidos de nuestros pecados y le pedimos al Señor la humildad, porque ¿cómo es la humildad que nosotros debemos de reconocer el pecado? Que sabemos muchas veces que hemos pecado y que somos pecadores y decimos que no, que andamos bien. Y Dios dice en su palabra
que el pecado se tiene que reconocer. Y cuando usted reconoce su pecado, usted es librado, limpiado, pero nosotros no podemos ser, porque allí es donde entra la soberbia. Cuando nosotros decimos, no, si nosotros no hemos pecado, nosotros andamos bien, no reconocemos lo malo que hemos hecho. Por eso dice el Señor, cualquiera que se humille como este niño, es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Entonces, el Señor habla que el que está en Cristo y el que le ha creído al Señor, el que sea humillado, porque el Señor es lo que pide, la humillación ante Él y reconocer que nosotros somos pecadores y que hemos cometido muchas cosas. Pero ahora, dice el Señor, si ustedes no se vuelven como estos niños, humildes, arrepentidos, no entrarán en el reino de los cielos. Porque tenemos que ser como los niños, que si cualquier cosa, no ser arrogante, no ser con la mente perjuiciada de tantas cosas. Tenemos que aprender la humildad. Porque si Jesucristo no hubiera sido humilde, no tuvieran esa gloria poderosa. Porque Jesucristo, ¿por qué entró en esa gloria? Por la humildad que Él tuvo. Él se humilló hasta lo sumo, dice la palabra. Y entonces nosotros muchas veces en el orgullo, en la arrogancia, no queremos obedecer a la palabra del Señor. Porque sabemos también de que tal vez tenemos realmente, somos conscientes de que nosotros somos arrogantes, que nosotros peleamos, que nosotros hacemos cosas que a Dios no le agrada y no reconocemos ese punto. No reconocemos ese lugar. Entonces dice la palabra, cualquiera que me reciba, que reciba en mi nombre, como a un niño, como este a mí me recibe. Entonces nosotros tenemos que ser como esos niños que usted les pega, los fajea, les da y tal vez usted hasta se arrepintió de haberle pegado tan duro, haberlo castigado y después él vuelve a llorarle allí, como dijo. Así debemos de ser nosotros ante el Dios Todopoderoso. Tenemos que humillarnos delante de Él, porque ¿quiénes somos nosotros? Si nosotros somos los gananciosos, Dios está sentado en su reino, en su gloria. Los que necesitamos somos nosotros, no es el Señor. Entonces tenemos que ser como esos niños, no ser con la mente, como dijo, tener la mente 4 veces para pensar solo lo malo. Tenemos que ser como los niños, dice el Señor. Y vamos a ver Proverbios 22, 4. Estamos hablando de lo que es la humildad y lo que es la soberbia. Dice la palabra, riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Espinos, lazos hay en el camino del perverso. El que guarda su alma se alejará de ello. Y dice, por eso es que la palabra tiene poder y nos enseña, porque dice riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Entonces, siempre Dios nos va a hablar. ¿Qué hay en esta palabra cuando nosotros somos humildes y reconocemos y le tememos al Señor? Hay riqueza, dice, hay honra. ¿Por qué? Porque estamos obedeciendo a la palabra y reconocemos que hay riqueza, honra y vida de la humildad, dice, del temor de Jehová.
pero dice que al malo hay espinos, lazo, hay en el camino del perverso. Sabemos que lo malo nunca jamás lo va a probar el Señor, pero si usted es humilde y a usted, como dijo, pues lo machacan, lo atropellan, le dicen cosas, al menos pues que ya tal vez agarren un palo y que le quieran tal vez matarlo, pues se tiene tal vez que defender, pero aún con todas esas cosas Cristo no se defendió, no se defendió. Entonces, pero el ser humano siempre tiene esa arrogancia de quererse defender. Pero si nosotros entendemos la palabra que dice que hay riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad. Espinos y lazos hay en el camino del perverso. El que guarda su alma, dice, se alejará de ellos. Entonces, nosotros no podemos, como dijo, ir en contra de la palabra, porque el que se humilla, así como se humilló Cristo hasta llegar, como dijo, a la cruz, a la muerte, y Él después fue gloriosa su resurrección. Así va a ser nosotros cuando nosotros, Jesús nos lleve, nos levante, sea que nos muramos antes, que nos vayamos en el rapto, pero si usted se ha muerto con Cristo, su resurrección será gloriosa como la de Cristo, porque usted va para una vida eterna, gloriosa. No vamos para un lugar de tormento, de aflicción, de tristeza. ¿Por qué? Porque Jesucristo, Él se humilló hasta lo sumo. Por eso dice que la mayor virtud es la humildad. Pero la soberbia, ¿qué le deja? ¿Cuántas personas por soberbios no están en la cárcel? Por años. Porque en medio de la soberbia, agarraron, mataron a la mujer, mataron a los hijos o mataron a cualquiera en un arrebato. Podemos hacer cualquier cosa, en la cual en un segundo, en 2 minutos, usted puede estar arrepentido, pero ya lo hizo. Y dice que el pecado se paga. Se paga. Entonces, si nosotros tenemos esa humildad para todos, dice que Dios siempre, el Espíritu Santo, va a estar con usted, guardándolo, cuidándolo y poniendo palabras en su boca. Pero esa gente arrebatadas así para hablar, hacen cosas terribles, terribles. Y nosotros lo podemos ver en los medios de comunicación, en la vida propia de los hogares, cuántas cosas ocurren por esos arrebatos de la soberbia. Entonces dice la palabra vamos a leer en Santiago 4. Santiago 4, 6. Vamos a leer desde el 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu, el que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia? Por esto dice Dios, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Dice la palabra, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros
nos anhela celosamente. Él nos anhela celosamente, porque si usted es un hijo de Dios, el Espíritu de Dios anda siempre con nosotros. Dice que Él nos anhela celosamente, pero Él da, dice, mayor gracia, dice. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Usted sabe lo que es tener la gracia de Dios, pero no la va a poner a una gente que ni lo ha reconocido, ni se arrepiente de sus pecados y con una gran soberbia, porque hay gente, como dijo, que lo demuestra, que Dios no existe, que Dios no está en esta tierra y que Él puede hacer lo que quiere y que en su palabrerío ofenden a Dios, ofenden a la gente y ellos creen que están bien delante del Señor. Pero dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando usted es humilde delante de Dios, usted está predicando, usted está trabajando en el reino de Dios, usted va a tener esa gracia del Señor. Aún el Señor en los impíos, tal vez que no son hombres, como dijo, pues, que andan, sino que no conocen al Señor, muchas veces pone la gracia. Cuando usted trabaja, hay aquella gracia de Dios en usted. Y Dios está esperando que nos humillemos delante de Él, que reconozcamos que Él es Dios, que Él es el Dios Todopoderoso. Pero nosotros muchas veces no vemos eso, lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Entonces dice, someteos pues a Dios, resiste al diablo y huirá de vosotros. Porque si nosotros, como dicen, vamos a dejar que el enemigo mine nuestras casas, nuestros cuerpos, entonces, ¿cómo vamos a resistir? El diablo tiene que huir de nosotros a través de la palabra, a través de la humildad, a través del sometimiento. Pero si nosotros somos soberbios, el Espíritu Santo se entristece. Pero si nosotros somos humildes y agarramos las cosas en humildad, claro que nosotros, como dijo, como seres humanos, hijos de Dios, tenemos que aclarar las cosas y hablar las cosas para que aquello que el diablo quiso o quiere hacer se detenga. Porque dice que Él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, dice. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Él nos habla en la palabra. Él nos dice que nos limpiemos, que busquemos lo mejor que Él dice, porque su palabra quedó escrita, establecida. No podemos decir, no conozco la palabra. Porque si usted, como dijo, quiere ser un hijo de Dios, tiene salvación, también tenemos que buscar, como dijo, cómo nosotros seamos instruidos en la palabra del Señor. Porque si usted no conoce la palabra del Señor, usted no va a creer solamente en lo que le diga el predicador. Usted tiene que ir a las Escrituras, leer los versículos y decir, verdaderamente estoy mal. Estoy haciendo lo malo. Y allí usted, como dijo, va a buscar, como dijo, un arrepentimiento. Va a acercarse a Dios. Va a creer en el Señor y en su palabra. Porque Él lo que quiere solamente es que usted tenga salvación, darle vida eterna, para que usted no vaya a sufrir a un lugar de tormento. Es lo que quiere el Señor. Por eso el Señor, Él habla aquí en las Escrituras, usted va a hallar el consejo de lo que usted quiera. Porque la palabra lo tiene todo. Y vamos a ver Mateo 5:3.
Y dice la palabra del Señor: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y si nosotros seguimos leyendo ese pasaje, hay tantas promesas y tantas cosas preciosas que dice el Señor, que somos bienaventurados los pobres de espíritu. A veces creemos que la humildad está en andar todo andrajoso, andar sucio, andar, allí no está la humildad. Dios conoce el corazón del ser humano y Él sabe lo que realmente está, como dicen, obrando el Señor, y que usted tiene, como dicen, arrepentimiento y que es humilde de corazón. Allí es donde Dios trabaja con las personas, en la humildad. Dios nunca va a trabajar con un arrogante, con uno de palabrerillos, que obscenos, palabras que más bien, como dicen, ellos mismos están haciendo su cama por semejantes palabras. Porque el que es soberbio, el que es así arrogante, es como esas personas que tienen, como dijo, un prestigio, aquel palabrerillo tan malo, aquellos chistes. Ese es una persona soberbia. Porque si nosotros sabemos que dice la palabra que Él dejó sus mandamientos, sus estatutos, ¿cómo nosotros ya como cristianos vamos a ir a hacer eso? No podemos hacer eso, no podemos ser como ellos. Tenemos que cambiar nuestra mente, tenemos que hacernos como dice la palabra, como ese niño. Porque dice el Señor, si tú no te haces como este niño, no entrarás en el reino de los cielos. Porque un niño no tiene ningún pecado en su mente. ¿Qué puede pensar un niño de 3 años, de 4 años? Nada, solo jugar. Pero no tiene la mente perversa que pueden tener los seres ya mayores de años y todo eso. Pero sí hay personas que son humildes. Hay personas, como dijo, que realmente, como dijo el Señor, no se equivoca. Porque si el Señor supiera que nadie va a poder hacerse como un niño, Él no hubiera dejado esta palabra. Pero Él nos hace recordar que tenemos que ser como esos niños que no son, como dijo, con la mente depravada. Porque un niño, como dijo, no sabe todas esas cosas. Pero dice el Señor en su palabra que si no nos hacemos como ese niño, no entraremos en el reino de los cielos. Entonces, sí se puede, porque la palabra Dios la dejó escrita y no puede ser que nosotros no podamos hacer eso. Si hemos sido, fuimos. Ahora somos nueva criatura en Cristo Jesús. Y de aquí para acá tenemos que ser como esos niños. Ser, como dijo, con la mente lavada, con una mente, como dijo, para Dios, para el Señor, pero no tener esa mente sucia. Entonces dice la palabra, vamos a leer el Salmo 73, 6. Y dice la palabra, por tanto, dice, la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con sus redes los antojos del corazón, se mofan, hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería y ponen su boca contra el cielo y su lengua
pasea la tierra. Entonces, mire lo que dice el Señor. Por tanto, dice, la soberbia los corona. El hombre soberbio cree que todo el mundo lo tiene a sus pies y que está coronado de gloria, porque muchos ricos dicen, si yo no hubiera trabajado, no pudiera tener esto. Si yo no fuera un hombre diligente, con mis pensamientos yo he hecho todas estas riquezas. Esa es una soberbia. ¿Por qué? Porque Dios, si no se lo permitiera el Señor, Él no pudiera tener nada. Sería una hormiga, un gusano, una garrapata. Pero en la soberbia del hombre dice, yo puedo tener todas estas cosas, y él está en su cuenta coronado de gloria. Pero más no sabe que su alma va a perecer un día, de cuando él se dé cuenta de lo que hizo, va a ser muy tarde. Porque siempre se mofan de que ellos pueden todo y que sus manos, sus riquezas lo han hecho. En cierto momento aquí hubo una persona que era ingeniero, hacía construcciones y todo, y era un ingeniero que lo buscaban mucho. Y un día una hermana de él, que era cristiana, a él le hablaban de la palabra y él decía que él no quería saber nada, que eso era para los locos y que él vivía muy ocupado. Esa es soberbia. Entonces, bueno, pues la hermana le dijo, está bien, hermano, no me des nada, les. Pero ¿qué le pasó? Que él dijo que si él no trabajaba, él no podía comer. Y entonces, en esa soberbia, vino la mano. Yo digo que no es la mano de Dios. ¿Sabe qué es eso? Es el pecado. La palabra que nosotros declaramos, porque él dijo de que si él no trabajaba, no podía tener nada, que la gente que no trabajaba no podía tener dinero. ¿Qué pasó? Le quitó el Señor todo el trabajo y quedó hasta aquí de deudas. Pero Dios, que es tan precioso, tan misericordioso, le mostró su poder a él. Y él debía como 2 millones de Córdoba. En ese tiempo era un montón de reales. Y entonces vino el Señor y se los pagó. Cuando él llegó al banco, esa cuenta estaba pagada. ¿Y quién lo hizo? El Señor. Para mostrarle su poder de él, que él podía hacer esas cosas, que no había necesidad ni de que trabajara para pagar eso. Y de allí vino el arrepentimiento de él y se convirtió a Cristo. Pero después él salió con una enfermedad de muerte y se murió. Pero tuvo que pasarle algo para la gloria del Señor, para su alma, para que él se arrepintiera en su corazón de las palabras que él había dicho. Tenemos que tener cuidado con las palabras que hablamos, porque las palabras tienen poder. Entonces dice, por tanto la soberbia la corona. Se cubren de vestidos de violencia. Los ojos se saltan, dice, de gordura. Logran con creces los antojos del corazón. Y es verdad. Dice el que es así, él dice, yo voy a ir a tal parte y yo voy a traer tal cosa, y Dios ahí lo deja pasar, ahí lo deja que se engorde. Pero se llega el día en que se da cuenta que lo que hizo no es bueno. A lo mejor sea muy tarde. La soberbia nunca deja nada bueno. Tenemos que creer en la palabra del Señor, porque si nosotros no creemos en la palabra del Señor, es como dice la Escritura. Si la soberbia es la corona, se cubren de vestidos de violencia. Y es verdad, cuando la persona es muy fogosa, muy, como dicen, que nada se le puede decir,
porque esa gente andan con una pistola, andan armados, pues, y cualquiera que hace un aleteo, Dios guarde. Entonces, ¿qué pasa? Que en esos arrebatos o va a la cárcel o va al cementerio. Y si se murió con toda esa soberbia, ¿a dónde va a ir a parar? Va a ir a parar a un lugar de tormento, pero él está coronado de gloria por su soberbia que tiene, por su dinero, por todo lo que él quiere hacer. Entonces podemos ver que la soberbia no nos lleva a nada bueno. Y aquí está en la Escritura, yo no digo nada. Por tanto, dice la soberbia, los corona, se cubren de vestidos de violencia. ¿Quién es el que vive en tal lugar? Allí, pero allí no vayas, ni quiera Dios, ni vayas a tocar la puerta. Porque allí, como dijo, es una persona que si llegas allí ni quiera Dios. Entonces, todas esas cosas son malas para la vida de nosotros. Porque Dios, en su humildad, entregó todo. Fue pisoteado, fue escupido, le rompieron sus vestidos. Él cargó una cruz y todo lo hizo por nosotros. ¿Y por qué nosotros, como dijo, miren lo que le pasó al ángel más querido? Él quería hacer todas las cosas mejor, dice, que el Todopoderoso lo voy a hacer yo. ¿Qué le parece? Y desde allá lo dejó el Señor, y por eso aquí anda en la tierra dando guerra todavía. Por la misma soberbia, pero no hizo lo que él quiso, porque a Dios nadie le va a poner un pie adelante. Todas esas cosas son castigadas, son, como dijo, no tienen un final feliz, porque sabemos que el pecado es pecado y que Dios, todas esas cosas, siempre Él va a tener algo para que la gente no crea que hizo su voluntad, sino que hay que hacer la voluntad de Dios. Leímos Salmo 73, ¿verdad? Entonces vamos a leer Proverbios 8:13. Dice la palabra: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa, dice, aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy, dice el Señor, la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo. Riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro refinado. Entonces el Señor dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas, la honra están conmigo, dice el Señor. Riquezas duraderas, justicia, mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado. Entonces, lo que nosotros buscamos amargamente, enojados, con soberbia, Dios lo tiene y le va a dar riquezas duraderas, le va a dar todo, como dijo, en paz. Así que no tenemos necesidad de andar haciendo cosas
indebidas para poder alcanzar lo que usted quiere alcanzar con la maldad de su corazón, con esa soberbia, con pleito, con arrogancia, porque Dios lo tiene, y Dios lo tiene duradero, porque aquí lo dice, riquezas duraderas y justicia, mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado. Entonces podemos ver que Dios tiene todas las cosas, pues si dice la palabra del Señor, mío es el mundo y la plenitud. Él hizo la tierra, los cielos, todo lo que hay en ella, dice que guarda verdad para siempre, es de Él. Y nosotros, Él nos creó, Él nos trajo a este mundo, Él nos ha escogido, porque dice la palabra, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y esa palabra nosotros la tenemos que atesorar en nuestro corazón y decirle al Señor, Señor, yo soy una persona de la que usted ha llamado para su reino. Porque dice, muchos serán los llamados y pocos los escogidos. ¿Por qué los escogidos? Porque nosotros siempre tal vez conocemos la palabra un poco, pero no queremos hacer la voluntad de Dios. Y si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, no estamos haciendo nada. Porque Dios quiere que que hagamos la voluntad de Él. Que no seamos, como dijo, personas que desagrademos a Dios. Que seamos humildes, dice el Señor. El que no se hace como un niño no entrará en el reino de los cielos. Porque ese es el mensaje, la palabra que el Señor me puso en mi corazón. Que si nosotros no somos como un niño humilde y que nosotros siempre sí se puede. Porque uno cuando es humilde y le dicen algo, medite antes de soltarse y de hablar tantas cosas que después se arrepiente la persona. Meditemos primero. Meditemos, y en lo que usted medita y usted está meditando en la palabra, usted, como dijo Dios, le va a ayudar el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si viene aquella persona en su humildad, usted le dice hasta de lo que va a morir, y aquella persona no le dijo nada, pero va a pasar otro día que puede ser que las cosas sean resueltas. ¿Por qué? Por la humildad de la otra persona. Pero si las dos salieron como fue, no se puede hacer nada, porque ni el uno ni el otro tiene, como dijo, la verdad. La persona, siempre hay una persona en la cual nosotros tenemos que pensar y reflexionar. Claro que no es cuestión, pero siempre, como dijo, la humildad va a ganar aquí y donde usted quiera. La humildad de la persona, eso va a ganar mucho. Ser humilde. La humildad. Mucha gente dice, que sos baboso. Fea la palabra, pues. Pero eso es ser inteligente, me parece a mí, porque la inteligencia y la sabiduría vienen de Dios. Y si yo no quiero estar peleando con una gente, pues yo me callo ahí, la dejo, hablando solo. Pero la humildad es de Cristo, porque Él se humilló hasta lo sumo. Y vamos a ver Proverbios 29:2. Dice la palabra del Señor. El hombre iracundo levanta contiendas, y el furioso muchas veces peca. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustentan la honra.
Entonces podemos ver, ¿verdad?, lo que dice la palabra del Señor. El hombre iracundo levanta contienda, y eso es una realidad. Porque nosotros en el caminar, con los años que uno tiene, uno ve a veces, ¿verdad?, cuántos errores cometemos el ser humano. Porque dice, el hombre iracundo levanta contienda, y el furioso muchas veces peca, la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Entonces vemos que en toda la palabra del Señor dice que nosotros no podemos, como dijo, ser arrogantes, ser, como dijo, adelantados. Siempre tenemos que pensar en lo que vamos a hablar, porque muchas veces hablamos así despectivamente y hablamos y ni supimos ni lo que hablamos. Y tal vez, como dijo, lo que hablamos no era lo correcto. Por eso siempre uno tiene que meditar y esperar, como dijo, que el Espíritu Santo sea el que hable por uno. Entonces podemos ver, ¿verdad?, que la palabra, siempre Dios trae el consejo para que si nosotros somos arrogantes, pensamos que nosotros somos los que hacemos todo y no pensamos en un día que el Señor va a venir por nosotros, y que sea que ya estemos dormidos o sea que nos vayamos en el rapto, debemos de estar preparados. Pero qué tal que el Señor venga y estemos, como dijo, en una cosa terrible. Entonces nosotros siempre, digo yo digo que uno mismo debe de limpiarse, debe de creer en la palabra, que la palabra es la que tiene el poder para que nosotros podamos entender lo que Dios quiere de nosotros. Si el Señor dice que si no nos hacemos como un niño, no vamos a heredar el reino de los cielos, ¿qué tenemos que hacer? O va a decir, ay, ¿cómo voy a ser yo niño si ya soy viejo? Porque podemos decir un palabrerío, pero Dios dice que el que no se hace como un niño no entrará en el reino de los cielos. Y los soberbios no heredarán el reino de los cielos si no se arrepienten. Porque no es que tienen el cielo, como dicen, ya Dios los desterró. Dios dice que aquel que se humilla como un niño, hay que entender la palabra. Humillación es que nosotros hayamos hecho lo que hayamos hecho y ahora venimos como ese niño arrepentido delante de Dios y decirle, Señor, perdóname todos mis pecados, me arrepiento de todo lo que he hecho. Eso es ser un niño, llegar arrepentido delante del Señor. Pero si nosotros creemos y siempre estamos pujando y estamos diciendo, no, es que yo me la sé todita. Es que no es así. Es que Dios está allá sentado, si ya Dios ni ve, ni oye, ni entiende. Por eso Dios, como dijo, no ha venido. Porque Él está esperando que aún con esta pandemia la gente se arrepienta. Pero no hay arrepentimiento. La gente sigue igual bailando en jolgorios, en todas esas cosas, pero no hay ningún arrepentimiento. Pero el Señor, como dijo, va a venir pronto. Y vamos a ver el último versículo, Jeremías 13:9. Y dice la palabra del Señor, así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo, que no quiere oír mis palabras y que anda en las imaginaciones de su corazón y va en pos de dioses ajenos para servirle y para postrarse ante ellos. Vendrá a ser como este cinto
que para ninguna cosa es buena, porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí, dice, toda la casa de Israel y la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo, por fama, por alabanza, por honra, pero no escucharon. El Señor dice en su palabra, así ha dicho Jehová, haré podrir la soberbia que Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo dice, no quiere oír mis palabras, que andan en las imaginaciones y que van tras dioses ajenos para servirle y para postrarse ante ellos. Vendrán a ser, dice, como este cinto que para ninguna cosa es bueno. El Señor dice que dijo que compraran un cinto y que lo metieran, pero cuando lo llegó a sacar, el cinto estaba podrido y no servía para nada. Así Él dice que Él quiso juntar esos dos pueblos, pero los dos no hicieron caso. No hicieron caso, no se pudieron juntar. Entonces Él dice, yo haré podrir la soberbia. ¿Por qué? Porque el Señor, así como en estos tiempos, Él quiere que le adoremos, que le sirvamos, que seamos una sola iglesia para servirle a Él. Pero muchas veces, como dice aquí, tras dioses ajenos para servirle, dice, y para postrarse ante ellos, vendrán a ser como este cinto, que para ninguna cosa es bueno. Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí, dice, toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen, dice, por pueblo, por fama, por alabanza, por honra, pero no escucharon. Entonces, muchas veces el Señor quiere que nosotros escuchemos su palabra, que escuchemos su consejo y que no hagamos lo que a Él no le agrada. Porque estos pueblos, digamos, Dios los quería levantar, los quería bendecir, pero ellos no escucharon. Dice que así como ese cinto, así Él hace una semejanza de esos dos pueblos. Dice que del hombre así se juntara a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fueran por pueblo y por fama, por alabanza, para que le adoraran, para que le sirvieran. Pero muchas veces, como dicen, tenemos muchas cosas que hay que componer todavía. Dios quiere un pueblo humillado, un pueblo que le sirva a Dios, un pueblo que se arrepienta de corazón. Entonces dice la palabra que Él no desprecia una persona humillada delante de Él, porque allí lo dice en lo de los niños, de que Él dejen que los niños lleguen a Él. ¿Por qué? Porque la gente arrepentida van a llegar delante de Dios hechos como esos niños arrepentidos. Así es que esta ha sido la palabra de este día. Le damos gracias a Dios por su palabra y espero que esta palabra sea del Señor y que leamos los versículos y veamos que la persona que es iracunda, que forma contienda, que es fogosa, que hace muchas cosas que no le agradan a Dios, esa persona tiene que hacerse como un niño, ir arrepentido delante de Dios y Dios lo va a coger en sus brazos. Dios, el que se arrepiente, Él
no lo va a despreciar jamás ni nunca, porque la palabra de Dios lo dice, que Él lo va a recibir, pero nos tenemos que hacer como esos niños que son tan inocentes, que usted a veces los vuela por allá y después vuelven ellos allí como el perrito arrepentido. Y Dios quiere que nosotros seamos así. Tal vez Él no te va a volar, pero también nosotros, Dios dice que tantos pecados que nosotros tenemos, que no tenemos ese valor de estar delante de Dios. Pero si usted se arrepiente, usted va a venir como ese niño, con agarrarse de los pies del Señor y a pedirle perdón para que el Señor se glorifique en usted, para que el Señor lo levante, para que sea su hijo, para que usted vaya a gozar de la eternidad. Pero ¿qué gana con una soberbia? ¿Qué gana con una pistola matar a unas personas o hacer cualquier cosa en su casa, en la cual después en un segundo va a estar arrepentido, pero ya lo hizo por la soberbia? Así es que tenemos que ser humildes como Cristo se humilló. Así es que esta es la palabra de esta noche. Padre, en esta noche te doy gracias por tu palabra, Dios, en el nombre de Jesús. Padre, sea el poder de tu Espíritu Santo, Padre, llegando a los corazones, Señor, con esta palabra, Señor. Padre, que tengamos esa oportunidad, Señor, Padre, de llegar como un niño delante de usted, Señor, a pedir perdón por nuestros pecados, por nuestra soberbia, por nuestras iniquidades, Señor Jesús. Bendito Dios de la gloria. Dice la palabra que mientras estemos en esta tierra hay esperanza. Padre, hay esperanza, Señor, en aquellos, Señor Jesús, que dicen, yo ya no tengo remedio, ya no tengo razón. Sí, tienes razón, porque ese Dios misericordioso, ese Dios de amor, tiene los brazos abiertos para que tú te conviertas a Él y le pidas perdón y seas una persona humilde para con el Señor y para con todo lo que te rodea. Padre, gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que esta palabra, Señor, llegará a los corazones, Señor Jesús, Padre. Y habrá gente, Padre, que se arrepentirá, Señor, en su corazón, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga. Sabemos que estamos pasando un tiempo difícil, que tuvimos que dejar de congregarnos físicamente. Estamos en una temporada donde Dios quiere que llevemos la iglesia a cada uno de nuestros hogares. Comprendimos que distanciamiento no es alejamiento. Estamos en distanciamiento físico, pero no en alejamiento de nuestro Padre Celestial. Sigamos buscando su presencia en la intimidad de nuestro hogar para un crecimiento espiritual. Confiemos que pronto, bajo la voluntad de Dios, volveremos. Sí, volveremos a congregarnos y a expresar el amor de hermanos en Cristo unos a otros. No te detengas, sigamos en la presencia de Dios, que pronto Dios nos autorizará volver al tabernáculo. Ministerio Internacional. Gracias por sintonizarnos. Somos JLAC TV, con transmisiones cada semana en nuestras diferentes plataformas, en Facebook y YouTube. Utiliza las redes sociales para compartir el mensaje de Cristo. Comparte la palabra para que llegue al mundo, a los jóvenes y a las naciones. Síguenos en nuestras redes sociales y bendice vidas compartiendo el mensaje de Cristo. Gracias por estar con nosotros. Somos JLAC TV, Ministerio Internacional.